Estamos muy contentos de recibir a tantos colegas de lugares tan lejanos, pero no tan lejanos como el nuestro, así que muchas gracias. Voy a hablar de un tema que, como ustedes saben, está siempre presente en los congresos de ozonoterapia, por lo cual voy a tratar de hablar, más allá de las indicaciones y resultados, quisiera hacer algunas reflexiones sobre esta técnica y, la experiencia que he tenido con ella. En primer lugar, la primera reflexión, y como lo dijo el doctor Ramiro, los que hacemos cirugía espinal, especialmente debemos considerar el rol como rol del ozono, no más allá de una herramienta terapéutica. Esta es una herramienta terapéutica que es valiosísima, pero no le debemos dar más representación que esta. Por lo tanto, adecuarla a nuestra especialidad, a la especialidad de cada uno, y como crítica, a la vez también, el sobredimensionamiento de la práctica de la ozonoterapia es lo que lleva o ha llevado al fracaso, a la desconfianza y al descrédito de la misma. Por eso nosotros, como embajadores de la ozonoterapia, debemos tomarla con mucha seriedad y considerar siempre desde los límites de la especialidad que cada uno ejerza. Con respecto a dónde ubico la ozonoterapia en la estrategia de tratamiento de la hernia de disco, uno de los aspectos que considero importante es tomarlo como dentro de la base de las terapéuticas que podemos utilizar o de las herramientas que podemos utilizar en el tratamiento de las hernias de disco, cuando entramos dentro de las técnicas ya mínimamente invasivas. Cuando pasó el paciente de los tratamientos conservadores que no le han resultado, que no han sido efectivos, la ozonoterapia, considero, es una herramienta valiosísima a tener en cuenta. Para hacer un poco de historia, sin hacerla larga, porque todos ustedes la saben, quiero hacer mención a tres hitos para mí importantes. En el año 88 el doctor Verga hace las primeras infiltraciones para vertebrales. En el 90 el doctor Pietro Grande hace la nucleólisis con ozono. Y en el 96 nuestro querido amigo, el doctor Alberto Alexandre, felizmente aquí presente, introduce un trabajo que a los neurocirujanos especialmente y a los especialistas en columna y traumatólogos nos llamó enormemente la atención sobre una casuística extraordinaria, enorme, sobre nucleólisis con ozono. Este fue, creo, lo que destapó la olla, ¿no? Y muchos nos interesamos, especialmente los que hacíamos cirugía de columna, en esta nueva técnica y empezamos a transitar en ella. Tuve el privilegio de asistir a su servicio y compartir su generosidad en el conocimiento de estas técnicas. Por eso podemos decir que ante la cirugía espinal estamos ante nuevas tendencias y nuevos paradigmas. ¿Por qué? Porque lo que antes no era quirúrgico, lo que antes era quirúrgico ahora muchas veces no lo es, ha dejado de serlo. Y lo que antes no era quirúrgico, hoy muchas veces sí lo es, pero mediante técnicas percutáneas mínimamente invasivas y dentro de las cuales el ozono tiene un valor muy importante. Muchas veces ustedes han asistido a pacientes que les dicen, vengo de una larga trayectoria de consultas y me han dicho que nada se puede hacer. Bueno, ahora es muy raro que no se pueda hacer nada. Lo que tenemos que saber es qué es lo que podemos hacer. Un poco la explicación del rol de la cirugía en la hernia de disco y en la patología de columna se ha debilitado por varias razones. Por un lado, la alta morbilidad, el alto costo económico-social, y por otro lado, y no menos importante, es que la revisión crítica de los mecanismos patogénicos ha demostrado la relevancia de procesos químicos irritativos como altamente relevantes. ¿A qué voy con esto? Que hay muchos factores
intervinientes en el dolor lumbar, y esto se ha hablado permanentemente y en este día, que intervienen a nivel del sitio de conflicto disco-radicular y que producen la autoperpetuación del dolor. Todos estos mediadores, las fosfolipasas, prostaglandinas, interleuquinas, serotonina, histamina, bradiquininas, leucotrienos, etc. Metabolitos que se han encontrado en altas concentraciones y que producen dolor. De aquí vienen las teorías de Marshall de la radiculitis química, la teoría de Sal de la fosfolipasa 2, con la liberación de ácido araquidónico, prostaglandinas, etcétera, etcétera. Bien, esto un poco explicaría el por qué el ozono, como un gas, que uno dice un gas tan inofensivo, puede ser a la vez tan vital en el tratamiento de estas afecciones. Por otro lado, debemos considerar el proceso involutivo, que es a la vez normal, de degeneración e involución espinal, donde además de todos los procesos químicos, metabólicos, existen factores que son dependientes de la persona, el peso, edad, la degeneración discal, la microinestabilidad, la sobrecarga, en fin, toda una serie de mecanismos que van a llevar a la artrosis, al dolor y la autoperpetuación del mismo. No quiero hacer mucho hincapié en esto, voy a hacer un simple ejemplo de un paciente personal. Estas resonancias corresponden a un mismo paciente con intervalos de tiempo. Fíjense, aquí vemos en la primera una simple degeneración discal, en la cual tal vez el tratamiento podría ser algo absolutamente conservador. En la segunda ya hay un proceso degenerativo más importante, tal vez podríamos pensar en algún procedimiento percutáneo, y la tercera tal vez podríamos pensar en la cirugía. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuándo debemos actuar? Esta es una pregunta que me planteo a mí mismo para el presente y para el futuro, porque el futuro tal vez sea actuar antes de que se produzcan todos estos mecanismos. El futuro cercano probablemente esté relacionado en el tratamiento de la hernia de disco más hacia la prevención que hacia el tratamiento mismo. Y tal vez el ozono, estoy convencido, va a tener un rol preponderante, a lo cual también es importante, y hoy se habló, factores como los factores de crecimiento plaquetario, las terapias génicas, biológicas, etc. Esto es todo lo que viene, indudablemente, y creo hacia más la prevención que hacia el tratamiento cuando la situación ya es más compleja. No por nada, el año pasado los premios Nobel de Medicina fueron otorgados a investigadores que trabajaron sobre células maduras que pueden reprogramar para convertirse en pluripotenciales. Yo creo que esto va a abrir un camino muy importante. El ozono se ha desarrollado muy rápidamente, yo diría que prácticamente ha explotado en todo el mundo. Esto debido, a pesar de todas las cuestiones científicas que se le critican, a una experiencia empírica muy, muy importante y que también tiene, por supuesto, un gran valor. Ahora, bien, ¿cuáles son las acciones biológicas, químicas en el conflicto disco-radicular? Yo voy a ser como cirujano muy simplista, me han precedido oradores con los cuales no podría de ninguna manera competir, pero quiero ser breve y claro. En cuanto al disco, el núcleo pulposo, siempre decimos, ¿cómo es posible que un gas pueda producir una reducción de una hernia? Lo que se acepta, digamos, habitualmente, es que se producen rupturas de las ligaduras hidrófilas, de los polisacáridos, de los glucosaminoglucanos, con una deshidratación progresiva y una reducción volumétrica y tensional. Esta sería la teoría de la acción sobre el núcleo pulposo y sobre la hernia fundamentalmente. A nivel del espacio perirradicular, lo que hablábamos de las teorías químicas, tiene un rol muy importante con acción analgésico-antiinflamatoria, interfiriendo como oxidante en los mediadores regionales del dolor, estimulando la producción de enzimas antioxidantes, con inhibición de las prostaglandinas, proinflamatorias, bradiquininas y otros compuestos algogénicos. A nivel muscular, aquí vemos cómo difunde el ozono.
Cuando hablamos de inyección de ozono en un lugar u otro, en realidad yo no sé hasta qué punto tiene importancia, porque el gas difunde muy fácilmente, hacemos una aplicación muscular y difunde a nivel perirradicular. Con acción vasodilatadora, activación del metabolismo local, favorece la glucólisis aeróbica y nuevamente la intervención sobre la liberación de péptidos nociceptivos y reducción de la contractura muscular y edema, que muy normalmente acompaña a estos procesos. A nivel inmunomodulador produce una acción lítica y activación de los linfocitos y monocitos, con síntesis de citoquíminas, etc. También, esto es extraído del libro de Bocci, existe un posible efecto estimulante del sistema antálgico antinociceptivo. De esto sacamos un poco la conclusión también, si hacemos un análisis un poco fugaz, pero no sin ser profundo, que el ozono es el único tratamiento químico-biológico capaz de actuar tanto sobre los factores químicos como sobre los factores mecánicos del conflicto disco-radicular. Al decir factores mecánicos, es en forma indirecta, porque si nosotros logramos la reducción volumétrica, estamos actuando sobre el factor mecánico. Interesante es comparar también la nucleólisis con otras técnicas, y creo que es importante conocerlas, saber por qué no usarlas, por qué se han dejado de usar. La nucleólisis enzimática, por ejemplo, como se ha dicho hoy, que fue extraordinaria en su momento, pero los riesgos fueron y las consecuencias fueron bastante importantes. La nucleotomía percutánea aspirativa, el láser, la radiofrecuencia, etc. El objetivo de la nucleólisis es provocar una reducción volumétrica y tensional de la masa herniaria, así como también la neutralización de los mediadores químicos algogénicos mediante el proceso oxidativo que genera. ¿Por qué? Porque actuamos a nivel intradiscal y actuamos a nivel también peridural y perirradicular. Es la única técnica que nos permite hacer ambas cosas. La posición, yo tengo preferencia por el decúbito lateral, aunque también utilizamos el decúbito ventral en algunos casos. La infraestructura, como dijo el doctor Alvarado, también usamos intensificadores de imágenes en salas de angiografía digital, porque son los que nos permiten la mejor imagen, y a la vez la utilización de otros equipamientos que pueden ser adaptables, se pueden usar simultáneamente, como la radiofrecuencia o la nucleotomía. Ya vamos a ver cuáles estas asociaciones posibles. Los equipos que usamos, el Ozonline que adquirí en Italia cuando estuve con Alexandre, yo dije, bueno, si el doctor Alexandre usa este equipo, bueno, indudablemente debe ser bueno. Así que adquirí el equipo y todavía lo sigo usando, es un equipo muy robusto y confiable. Y actualmente tenemos estos equipos que son de origen nacional, argentinos, pero que tienen una prestación y una exactitud realmente sorprendente. Considero fundamental el poder saber exactamente la concentración con la que estamos trabajando, obviamente. El target de punción intradiscal para la nucleólisis es el target del triángulo de Parvis-Campbell, que es muy conocido por todos los cirujanos espinales mínimamente invasivos, que está compuesto por el borde caudal de la raíz, el borde superior del platillo y el borde externo del saco dural. Algunos casos, este es un paciente que después pudo volver a su actividad y es campeón de karate, un caso bastante viejo, como ven la resonancia, este paciente una hernia destruida, no tenía tanta experiencia en esa época y pensé que iba a tener que operarlo, sin embargo, el resultado fue óptimo. Ya vamos a hablar sobre esto. Estos casos, una gran hernia destruida también, a los 10 meses, desaparición total de la hernia, una reducción volumétrica más que significativa, reducción volumétrica.
Fíjense, no desaparece, pero no nos interesa que desaparezca la hernia, lo que nos interesa es que desaparezca la sintomatología. Y no existe un paralelismo entre la imagen y la clínica. Frecuentemente tenemos esta situación que la hernia puede persistir y el paciente está asintomático. Fíjense, también un caso que yo incluso propuse la cirugía, una hernia enorme, desapareció por completo. Es interesante tener en cuenta este aspecto, el tamaño del canal. Estos pacientes van a tener chance si se reduce el tamaño. Si el canal fuera pequeño, las posibilidades van a ser menores. Otro caso similar. Bueno, este caso a los 4 meses y medio redujo totalmente. Fíjense, nosotros al principio pensamos que estas hernias extruidas inmensas no podían ser factibles de tratamiento con ozono. Sin embargo, muchas veces andan muy bien. ¿Y a qué se debe esto? Es que el ozono actúa directamente sobre la hernia, y especialmente cuando el disco está roto, la facilidad con que ingresa el ozono y el contacto con el tejido permite y facilita que se produzca la reducción. Bueno, nuestras casuísticas, los resultados entre excelentes y buenos en discopatía única, que son algo mejores que en los casos de discopatía múltiple. La comparación con otras técnicas percutáneas, el ozono, la nucleólisis con ozono, tiene un riesgo, es el que tiene más bajo riesgo, un riesgo muy bajo, bajo costo. En cambio, las otras técnicas tienen un riesgo también controlado, pero el costo es mucho más alto. Y estas técnicas tienen alta sensibilidad porque actuamos sobre un disco particularmente, y la indicación, y esto es muy general, también varía, porque si bien el ozono lo podemos utilizar en casi todos los casos, sean discos rotos o no, con discos indemnes, las mejores indicaciones son aquellas en las cuales son hernias blandas, incluso con disco roto, mientras que las otras técnicas requieren que el disco esté contenido, no esté roto el anillo. Tampoco se pueden utilizar, si el anillo está roto, las otras técnicas, o bien por riesgo o porque no van a ser efectivas. En líneas generales, la nucleólisis con ozono es aplicable a toda patología de conflicto disco-radicular, en especial hernias blandas y discopatías con anillo roto. Mientras que las técnicas percutáneas, las otras, son aplicables a patología con disco contenido preferentemente. Ahora bien, la siguiente reflexión es: ¿cuál es el sentido actual de realizar un bloqueo radicular selectivo con anestésicos y esteroides? Hoy por hoy, siendo demostradamente menos eficaz que la nucleólisis con ozono. Y muchas veces ustedes habrán visto, o les han llegado pacientes, ya me hice el bloqueo, o me mandaron a hacer el bloqueo. Y luego del bloqueo, ¿qué? Yo creo que para el futuro el bloqueo se va a suspender y se va a hacer la nucleólisis con ozono. Y considero también que debería considerarse más seriamente la nucleólisis con ozono como una de las técnicas electivas en la base de la escalera terapéutica mínimamente invasiva de la hernia de disco. Por eso yo la coloco acá. Aquí el primer estamento es la aplicación paravertebral, la más sencilla, la nucleólisis en segundo lugar. Luego, bueno, vienen las otras técnicas más sofisticadas. En nuestros resultados hemos bajado el vaso en 5 puntos aproximadamente, y muy rápidamente voy a decir algunas indicaciones, las que considero las mejores, las primarias, las secundarias, algunas que son relativas, cuándo no indicado, cuándo está contraindicado y cuándo es riesgoso. Las indicaciones, yo diría primarias, son las hernias y protrusiones blandas, cualquiera sea su tamaño, sin déficit neurológico severo. Discopatía del paciente joven, discopatía blanda con anillo roto, hernias laterales, discopatía múltiple, cuando hay contraindicación quirúrgica o alto riesgo, y la discitis.
Otras indicaciones que yo digo secundarias o de segundo nivel, porque pueden no ser tan efectivas, es el síndrome de cirugía fallida, la fibrosis posoperatoria, la discopatía recidivante posoperatoria y el dolor posoperatorio. Indicaciones relativas, las protrusiones discales mediales, especialmente con anillo indemne, el bulging, porque las otras técnicas aspirativas son más efectivas. Las hernias discales foraminales y extraforaminales, porque pueden funcionar como pueden no funcionar. En los casos con anillo amplio tienen más chance de funcionar y las otras no. Las hernias extruidas o migradas con canal pequeño y las discopatías asociadas a otras patologías. No indicado en las hernias con déficit neurológico motor severo, en el canal estrecho espondiloartrósico severo, en el embarazo, hipertensión arterial severa, hipertiroidismo y fobismo. Una indicación especial, y reitero y apoyo lo que dijo hoy el doctor Alvarado con respecto a la espondilodicitis, que en general no tenemos mucha experiencia con la espondilodicitis, pero es una indicación extraordinaria y realmente, así como la espondilodicitis es un dolor de cabeza para cualquier cirujano espinal, el ozono es una gran ventaja y una gran herramienta. Bueno, mucho se ha dicho sobre el ozono, pero la falta de evidencia no implica evidencia en contra. Hay muchos artículos y como séptima reflexión para el futuro, esta es una imagen imaginada de Buenos Aires de un artista de hace 100 años, es que la interrupción y el retraso del proceso involutivo degenerativo vértebro-discal mediante técnicas y procedimientos percutáneos va a tener un rol importante y probablemente esté en el trasplante de células de regeneración, el desarrollo de tejidos de sustitución, en la biogenética, etcétera, no lo sé. Y una octava reflexión es en cuanto a tener el ozono presente, incluso en aquellos casos en los cuales tal vez el ozono no sea efectivo, pero a lo mejor al paciente no le podemos dar otra solución. Y a veces no lo podemos operar, y a veces no le podemos hacer nada. Entonces, cuando tengas un paciente que no se puede operar, cuando tengas un paciente que no se quiere operar, y también cuando tengas un paciente que tú no quieras operar, piensa en el ozono como posibilidad terapéutica, porque es probable que por lo menos no le va a hacer mal. No olvidar que frecuentemente la mejor cirugía puede ser la cirugía evitada. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor.